El pecado sexual es uno de los pecados que más se paga con enfermedades. Así que si alguien aquí está pecando con su cuerpo, porque el único pecado donde literalmente usas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el único pecado que para cometerlo necesitas el cuerpo es precisamente el pecado sexual. Y justamente como Dios es el templo, como el Espíritu Santo vive en tu cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, seguramente tu cuerpo se va a dañar. Acabamos de subir una predicación a YouTube que se llama Las tentaciones sexuales no se enfrentan, se huyen. Véala. Si tú estás pasando por problemas sexuales en este día, en este tiempo, en esta semana, en esta quincena, asómate al internet, no pierdas el tiempo con tantas cosas que no te edifican y mejor vete a esa predicación. Usted no la escuchó porque la enseñé allá en Colonia Bondojito, seguramente aquí no la recibió, pero usted la va a poder ver allí en el canal de YouTube RDR TV. Primera de Corintios, el capítulo 6, y dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 12. Ponga usted mucha atención porque esto lo hemos enseñado en muchas ocasiones, pero el Espíritu Santo me dijo: vas a enseñar esto hoy. Acuérdese que nosotros los cristianos no podemos ser pasivos. Uno de los problemas que hace fácil el trabajo de Satanás y de sus demonios es que tú seas pasivo. ¿Quién es una persona pasiva? Aquella que no reacciona, aquella que puede estar en su casa y está goteando su casa y no hace nada. Termina de llover y solo quita el agua si es que le estorba, y una semana después vuelve a llover y vuelve a mojarse porque en la semana no hizo nada, no se subió al techo, no quiso corregir los daños del techo. Hay personas que se están ahogando y no hacen nada, no patalean, no levantan las manos, no gritan. Y cuando una persona es pasiva, eso es un derecho legal para las obras de Satanás. Muchos amados hijos de Dios en las congregaciones cristianas son pasivos. Esa era la vida que llevaban antes de Cristo, pero pareciera que no recibieron liberación, y es la misma vida que llevan ahora siendo cristianos. Parece que no han entendido que desde los tiempos de Juan el Bautista dijo el Señor: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Y por qué valientes? Porque para pertenecer en el reino de los cielos, para formar parte del reino y del dominio del reino, nosotros no podemos ser pasivos, tenemos que ser valientes guerreros, porque Dios nos mandó a formar parte de una milicia. La vida cristiana es una milicia, la vida cristiana es un ejército. Por eso en los libros, en los últimos libros y especialmente en el Apocalipsis, el Señor le dice a las 7 iglesias que si son vencedores, que si ellos han peleado bien y son vencedores, heredarán todas estas cosas. La verdad es que desde el día en que nos convertimos a Jesús, nos hicimos soldados. Te guste o no te guste, quieras entender o no quieras entenderlo, tú eres un soldado y debes de entender que Jesucristo nos prepara para la guerra. Ciertamente éramos esclavos del pecado, vivíamos en Egipto, habíamos estado muchos años en el mundo siendo esclavos de un pecado, pero vino el libertador llamado Jesucristo. Él pagó con su sangre, nos sacó de Egipto, ahora caminamos hacia el cielo, pero en ese peregrinar hacia el cielo, Dios convierte a los que eran simples esclavos del diablo, los quiere convertir en tremendos peleadores, guerreros y hombres que puedan batallar contra sus enemigos. Y quiero que sepa que no fue fácil para Moisés convertir a un pueblo esclavo en un pueblo de guerreros,
Por eso la Biblia dice que Dios sacó a su pueblo y lo llevó por muchos lugares antes de pasar o atravesar un país, porque no quería que ellos aprendieran, porque no quería que ellos pelearan, porque no sabían nada acerca de la guerra. Y Dios tuvo que cuidarlos por un tiempo hasta que aprendieron la guerra. Y Dios permitió después incluso que entraran a la tierra prometida, que quedaran unas naciones para que aprendieran a guerrear. Y esa es la realidad. Muchas veces hay problemas en tu vida que están allí y no se van hasta que aprendas a guerrear, hasta que aprendas a tomar tu autoridad de hijo y a echar fuera los demonios. Esos problemas no se van a ir porque Dios puso a esos enemigos cerca de ti para que aprendas a pelear. Y si tú no entiendes esto, ¿cuándo serás libre de tus enemigos? Si usted es una persona que tiene muchos años con un cierto problema y usted es pasivo y no ha hecho nada, es tiempo de que aprenda a pelear. Para eso hacemos el seminario de liberación. Porque un cristiano tiene que conocer las armas, tiene que conocer las estrategias y tiene que conocer a su general. Tú ves a Jesús como tu Señor, tú lo ves como tu Rey, pero también quiere Dios que lo veas como tu general, como el general del ejército de los cielos y de la tierra. Dar un aplauso al general que tiene más de 5 estrellas. Él es dueño de todas las estrellas del cielo. A Jesús sea la gloria, porque Él nos capacita para pelear, para echar fuera a nuestros enemigos. Así que dice 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué comienza Pablo hablando así? Porque va a hablar de los problemas sexuales. Y los problemas sexuales son capaces de dominarte. Todo pecado puede dominar a una persona cuando se practica el pecado. Un borracho terminó siendo borracho porque originalmente le dieron de beber y él pensó que iba a dominar la bebida. Pero pasó el tiempo y siguió viviendo y bebiendo. Y cuando tú comienzas a practicar un pecado, te haces esclavo del pecado. Pero el pecado sexual es tan fuerte, el pecado sexual es tan fuerte y tan poderoso que te domina, que te controla. Hay personas que son capaces de dejar su matrimonio, su familia, por los pecados sexuales. Dentro de la lista de pecados sexuales más fuertes está la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. Y de ahí podemos empezar a mezclar todo y vamos a tener las abominables obras que Satanás le gusta, que incluso se ofrenden al mismo Satanás. Quiero que sepa que los pecados sexuales son como una ofrenda a los demonios. Por si usted no lo sabía, si un brujo quiere tener un favor de un demonio o del mismo Satanás, no solamente puede matar un animal, eso sería como una ofrenda al diablo o a los demonios. Creo que la ofrenda más común es la de sangre, pero también una ofrenda común de los satanistas, de los brujos, de los hechiceros, es tener sexo ilegal. El sexo ilegal se convierte en una ofrenda, en un sacrificio a los demonios. Por si usted no sabía, hay personas que ofrecen orgías al diablo y a sus demonios para ganar poder, para tener poder. Uno de las ofrendas más abominables que le puede ofrecer una persona al diablo es tener relaciones sexuales con un niño, con una niña. Pero aunque usted no lo crea, cuando usted tiene sexo ilegal en su propia alcoba,
aunque usted esté casado o casada. Si usted practica el sexo anal, el sexo oral y cualquier tipo de aberración, usted le está ofrendando al mismo diablo y a los demonios. Aunque usted no se lo diga al diablo, el diablo fue testigo de un acto sexual ilegal. Y eso simplemente le abre puertas para que los demonios le ataquen. No solamente en su cuerpo, atacan a la familia. Entonces, todo es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas son lícitas, pero cuando te dominan, ya no son legales. Ya hay un problema serio. Y la gente se convierte en esclava de aquello que parecía agradable. Dice el apóstol Pablo en el verso 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Fíjese usted que esto que Pablo acaba de decir lo dice porque era el pensamiento griego. ¿Cuál era el pensamiento griego cuando se escribió esta carta de Pablo? Los griegos son los promotores de la cultura. Fueron los primeros que promovieron cultura en el mundo. Y la cultura de este tiempo es griega, basada en los antecedentes griegos. Antes de que Roma fuera poderoso, Grecia fue poderoso. ¿Y qué pensaban los griegos acerca del sexo? Escuche lo que le voy a decir, lo que pensaban los griegos acerca del sexo. ¿Qué sucede cuando una persona tiene hambre y no conoce a Dios? Comúnmente, ¿qué pasa cuando usted es una persona que no come? Posiblemente usted no está en ayuno, desde luego. Usted se malpasó en su primera comida. Cuando llega el almuerzo o cuando llega la comida, usted perdió el desayuno. Cuando llega usted la comida, usted se atraganta. Usted quiere comer de todo. Porque cuando hay apetito, solo basta ir a un restaurante, solo basta regresar a la casa para recibir la comida. ¿Tienes el apetito de comer porque fallaste en una comida? Solo ve a tu casa y sácialo. ¿Qué pensaban los griegos acerca del sexo? Lo mismo. ¿Tienes ganas de tener relaciones sexuales con tu amiga? Hazlo. Pregúntale a ella si quiere. Así pensaban los griegos. ¿Tienes un apetito sexual? Satisfácelo. Así como tienes un apetito por comida, satisfácelo. ¿Por qué? Porque cuando tú comes se acaba todo y finalmente el alimento se va a la letrina, al WC. Así pensaban los griegos. Querer tener sexo con una mujer o con un hombre que no es tu esposo o tu esposa es como tener hambre. ¿Tienes hambre? Ve, acuéstate, ten el acto y se acabó. Es como cuando vas a comer, comes, te sacias y se acabó todo. La comida se va al WC y se acabó. Así pensaban los griegos y Pablo dijo: no. Comer es una cosa. Cuando quieres satisfacer tu apetito, comes y se acabó. Lo que comiste puede convertirse en excremento. ¿Y qué es el excremento? Lo que desechó tu cuerpo. Así pensaban las personas del sexo. No te preocupes, tu cuerpo lo desecha y se acabó. No, el pecado se queda en tu cuerpo. Y la Biblia dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Estoy en el verso 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y aquí la palabra fornicación abarca todos los pecados sexuales, es decir, el sexo ilícito, ilegal. El único sexo legal es el sexo en el matrimonio. ¿Sí me escuchó? Lo vuelvo a aclarar, esto lo he enseñado por muchas
en muchas ocasiones, pero yo sé que hay personas que están aquí comenzando su vida cristiana y hay algunas que se han añadido. El único sexo legal es el sexo que se hace en el matrimonio. Todo sexo que se hace fuera del matrimonio, para Dios es un sexo ilegal. Aún la masturbación es un sexo ilegal, porque todo el que se masturba está pensando en alguien, en la fotografía, en el video, en la actriz del video. Ya estás teniendo sexo en tu mente, porque el adulterio o la fornicación se pueden cometer en la mente. Jesucristo dijo en Mateo 5:17: oíste que fue dicho, pero ahora les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. O sea, hay adulterio con tu pura mente. En otras palabras, cuando miras una película porno, cuando miras a una película que no será tan porno, pero es semiporno, o cuando miras a una mujer que está desvestida, en ese momento los que no conocen a Dios se fijan la imagen, y cuando van a cometer la masturbación solo se acuerdan de la imagen. Estás teniendo un adulterio espiritual, estás teniendo una fornicación espiritual, y eso cae en el ámbito del sexo ilegal, porque tú no estás casado. El único sexo legal es el sexo en el matrimonio y no hay más. Entonces dice Pablo, pero el cuerpo, verso 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Para quién es tu cuerpo? Para el Señor. Por si se te había olvidado que solo Dios está buscando tu alma, porque Jesús salva el alma. Cuando muramos, el cuerpo va a la tierra, pero el alma es el que se salva. O se va al cielo o se va al infierno. ¿Qué es el alma? Tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Eso es el alma. Pero Dios no solamente viene a salvar tu alma, también quiere que tu cuerpo se mantenga limpio, santo, y que sea un sacrificio agradable a Dios. Ese es un culto racional. Así dice Romanos 12:1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable. Quiere decir que tu cuerpo es como un sacrificio a Dios, y cuando cuidas el templo, cuando cuidas el cuerpo, tú estás ofrendando a Dios algo agradable. Entonces dice aquí, verso 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué? El poder más grande, que es el poder de la resurrección, resucitó a Jesucristo, porque Jesús era santo, su cuerpo fue santo, y actuó el poder de la resurrección sobre el cuerpo o el templo de Jesús. Por eso mi Señor fue resucitado. Quiere decir, póngame atención, quiere decir que para nosotros los cristianos es peor cuando cometemos un pecado sexual. Para el mundo es algo común. La gente no sabe que la enfermedad que tiene es producto de que se ha acostado con muchas mujeres, y viceversa. La mujer no sabe que su enfermedad es producto de que prácticamente ha sido una prostituta sin paga, pero prostituta ha sido. Mucha gente de allá afuera no sabe que está enferma por causa de maltratar el cuerpo donde Dios vive. No tienen el Espíritu Santo, pero el espíritu que tienen adentro es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos el templo donde habita Dios desde el día que nos entregamos a Él? Somos el templo del Espíritu Santo. Y quiero que sepa que cualquiera que viene y daña el templo donde habita Dios, la Biblia dice que Dios lo va a dañar a él. Por eso es que muchas enfermedades tienen que ver con problemas sexuales. Mire, esto está en el video que acabo de poner, pero me voy a saltar. Verso 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Desde el día en que usted se convirtió a Jesús, usted es parte del cuerpo de Cristo. Quizá usted es la mano, quizá usted es la pierna del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Usted y yo formamos parte de algún lugar en el cuerpo. ¿Cuánto más para nosotros cuando una persona comete un pecado y es cristiana? Es como si el cuerpo de Cristo, imagínese, es como si Jesús se metiera con una prostituta. Entonces, dice aquí, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, huid de la fornicación. Repito, la fornicación aquí abarca todos los pecados sexuales, es decir, el sexo ilegal. Todo sexo que se hace fuera del matrimonio es ilegal, y Dios dice, huyan de todo sexo ilegal. Huid de la fornicación. Fíjese que Pablo no dijo enfréntenla, dijo huyan. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o tiene un pecado sexual con su propio cuerpo peca. Ese es precisamente el castigo. Eso es precisamente el castigo. Como la paga del pecado es la muerte, todo pecado sexual acelera la muerte. El poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo en un cristiano se va. El Espíritu Santo se entristece y vuelve la muerte al cuerpo de ese cristiano, de esa cristiana. Mire, hasta el último, el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Dios nos compró, Él pagó con su propia vida. Porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente hay que glorificar a Dios por medio de nuestro espíritu, no solamente hay que cuidar el espíritu. No se puede cuidar el cuerpo y no cuidar el espíritu. No se puede cuidar el espíritu y no cuidar el cuerpo, porque somos uno. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son uno. Afectamos a uno y afectamos los otros tres. Afectas el cuerpo, afectas tu espíritu y tu alma. Afectas tu espíritu, afectas tu cuerpo y tu alma. Afectas tu alma, afectas tu espíritu y tu cuerpo. Los tres son afectados porque uno cometa pecado. Por eso es que el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que ser irreprensibles, no solamente para que podamos ser partes del reino, sino para recibir al Señor Jesucristo. Así dijo el apóstol Pablo: vuestro cuerpo, vuestro alma y vuestro espíritu sean irreprensibles para el día de la venida del Señor. Ahora, escuche esto, vaya a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo el capítulo 20. Para los que ya aprendieron los 10 mandamientos, para todos aquellos que ya han memorizado los 10 mandamientos, el adulterio es el pecado que sale nombrado. Es el pecado que más aparece, al menos en Levíticos, el adulterio. Pero los primeros 5 libros son los libros de la ley. Y Dios puso mucho énfasis
Desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros están llenos de consejos y de mandamientos acerca del sexo. Porque para Dios era muy importante. Y escúcheme, desde Génesis hay mandamientos acerca de cómo cuidar tu cuerpo en relación con el sexo o con relación al sexo. Desde Génesis, y aún todavía no había ley. Pero fíjese usted, Éxodo 20:14, así de sencillo es el mandamiento: no cometerás adulterio. Y como ya hemos explicado, toda persona que ha cometido adulterio, toda persona que ha tenido sexo ilegal, llámese adulterio en este caso, o fornicación, que muchos lo identifican como el sexo antes de casarse, pero finalmente es como adulterio en términos generales, porque no estás casado. Y dice aquí: no cometerás adulterio. Y ese es precisamente uno de los mandamientos de los 10. ¿Por qué en los 10 mandamientos no aparecen muchos otros mandamientos como en Levíticos, como en Números? Porque estos 10 preservan la vida. Todos los que aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia preservan la vida, pero estos son fundamentales. Y mire, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué se comete adulterio? Pónganme mucha atención, porque una de las razones es de carácter espiritual, pero las demás son de carácter carnal. ¿Por qué se comete adulterio? ¿Por qué una persona es capaz de haber pasado voluntariamente con otra persona desde el día que se casaron? ¿Por qué es capaz de ver su matrimonio como excremento y desecharlo? ¿Por qué es capaz de irse con la persona sin importarle los hijos? Estoy hablando de mujeres y hombres, Estoy hablando tanto de mujeres como de hombres. Porque hace algunos años quizá podríamos decir que ese papel le correspondía al varón, pero no es así. Es un papel que también le corresponde a la mujer en estos días. Y el domingo yo le comenté que estamos en los últimos días, y como dice Mateo 24:34 en adelante, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y si vamos a Génesis 6, léalo en su casa, ¿cómo fueron los días de Noé? Vamos a ver que los ángeles caídos se metieron en relaciones sexuales con las mujeres. Y algunos pensarán que el mismo ángel se le aparecía a una mujer y la preñaba. No. Porque los ángeles, escúcheme bien, los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, los demonios, no pueden preñar a nadie. Todas aquellas personas que por la noche son visitadas por un demonio que se hace pasar por hombre. Si eres una mujer, seguramente si tienes un problema de incubos, ¿qué son los demonios incubos? Son los demonios que se hacen pasar por hombres. ¿Y cuántas mujeres han platicado en sesiones de liberación personal? Bueno, yo no escucho a las mujeres cuando son problemas sexuales, ponemos una mujer para la liberación. A veces es mi esposa o a veces es la líder de la guerra espiritual. Pero cuando es de hombres, pues yo estoy ahí para liberar en el nombre de Jesús a los hombres. Escuche esto. ¿Cuántos
han aquí experimentado por la noche, especialmente si es una mujer, a una persona que entra a su habitación y tiene el acto sexual? Es un demonio. Si es usted una mujer, es un demonio que se hace pasar por hombre. Y viceversa. ¿Cuántos hombres han experimentado que por la noche entra a su alcoba, a su habitación, una mujer que realmente es un demonio con apariencia de mujer? Esos se llaman sucubos. Los que se hacen pasar por hombres se llaman incubos. Los que se hacen pasar por mujer se llaman sucubos. Y esos demonios se aparecen quizá por mucho tiempo y pareciera que la persona se levanta excitada o se levanta. Si es una mujer, pues tuvo hasta eyaculación, un orgasmo. Si es un hombre, también. Sin embargo, nunca quedan embarazados, porque los demonios no pueden embarazar a nadie. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe cómo se pueden? Cuando un demonio se mete a una persona y entonces la persona endemoniada tiene relaciones sexuales con otra, ahí sí. Y así fue como sucedió en Génesis capítulo 6. Los ángeles caídos dejaron su morada donde Dios los había guardado y desobedeciendo salieron de su morada, dice Judas, y ellos tomaron a hombres, y esos hombres endemoniados se juntaron con mujeres y las embarazaron. ¿Y qué sucedió con los demonios? Trabajaron sobre la genética humana y de ahí vinieron los gigantes, personas de casi 3 metros con 12 dedos, tanto en las manos como en los pies. De ahí nacieron los gigantes y gente deformada, gente que había sido producto de la unión de una persona endemoniada con otra, una mujer, desde luego. ¿Qué sucede en estos días? Lo mismo. Si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo, ¿qué le dicen? Escúcheme bien. ¿Qué le dicen a una persona que bebe alcohol o una persona que ingiere sustancias tóxicas y es drogadicta? ¿Qué le dicen a los drogadictos y a los borrachos cuando ellos van a tener el acto sexual, o cuando llega el bebé, o cuando la mujer se entera que está embarazada? ¿Qué preguntas hace el médico, el ginecólogo? ¿Bebé? ¿Fuma? ¿Se droga? ¿Por qué hacen esas preguntas? Porque saben bien los médicos, sin necesidad de ser espirituales, que cuando una persona ingiere bebidas alcohólicas o es drogadicta, va a afectar a su bebé. ¿No es así? ¿Qué hacen esas sustancias que son demoníacas? ¿Qué hacen esas sustancias? Interfieren en la información genética y la deforman, la cambian, la adulteran. Y es por eso que vemos a bebés deformes, bebés que les falta alguna parte del cuerpo. Por esa razón, tenga usted cuidado cuando usted sabe que la persona con la que se va a casar es un borracho, es una drogadicta. Tenga usted cuidado. Y algunos dirán: qué bueno, pastor, me casé con un hombre que nunca ha bebido, que nunca ha fumado ni se ha drogado. Sí, pero cualquier demonio que se cargue esa persona va a ser el motivo para que tú seas contaminado. Especialmente si sus problemas son sexuales, eso va a alterar más tu genética. Porque los problemas sexuales generalmente son generacionales. ¿Sí me escuchó? Los problemas sexuales son generacionales. Y desgraciadamente, escúcheme bien lo que voy a decir, que el diablo estará aplaudiendo, pero no le va a gustar por lo que voy a terminar diciendo. Hay un dicho mundano que dice: Dios los hace y ellos se juntan. Y no está sacado del contexto, es la verdad. Una persona, un varón con problemas sexuales, ¿a quién cree que se consigue como esposa? Igual.
igual. La muchacha puede verse externamente modosita, puede verse externamente la muchacha como que no rompe un plato, pero usted no la conoce en sus pensamientos. Quizá ella es producto de un matrimonio igual, de unos padres, ella desciende de unos padres promiscuos, adúlteros, fornicarios, pervertidos, y esa jovencita lleva la semilla. Pero resulta que es atraída por una persona con los mismos problemas. El diablo estaría feliz y diría: ese es mi trabajo. Dios los hace y yo los junto. Pero demos gracias a Dios, porque cuando una persona se convierte a Jesucristo, toda maldición se convierte en bendición. Dame un aplauso fuerte al Señor. Toda maldición en Cristo Jesús se convierte en bendición. Porque después de que el hombre y la mujer casados o juntados se convierten a Jesús y arreglan su vida con Dios y empiezan a conocer todo esto que le estoy enseñando, le pongo otro ejemplo. ¿Por qué es tan importante conocer de liberación, especialmente en el área sexual? Hace rato leímos que una persona que se une a otra se hacen uno en el alma. ¿Por qué es tan importante conocer la liberación de demonios en el área sexual? ¿Por qué es tan importante conocer la guerra espiritual en el área sexual? ¿Por qué? Porque ya le dije que es un problema genético. Y mientras Jesucristo no sea nombrado y rompa la maldición en su nombre y con la sangre de Jesús usted sea limpiado, eso va a seguir por generaciones. Por esa razón es importante que usted y yo seamos capacitados, porque imagínese usted se casa con una persona que le gustaba andar con prostitutas, y no una vez, fueron muchas. Se casó con esa persona, usted no conocía a Dios. Se casa con un hombre que le gustaba ir a buscar prostitutas. Imagínense una prostituta con la que se acostó. La prostituta se acostó con 200. Y estoy hablando de poco, porque tenía 2 meses trabajando. No, ni 200. Yo creo que 200 será para una prostituta que lleva una semana trabajando, y es poco. Hay prostitutas que tienen sexo hasta 50, 60 veces al día. Sí, solo 10, 15 minutos y se acabó. Imagínese usted casándose con una persona prostituta, sea varón o mujer. ¿Con cuántas ligaduras del alma va a pelear usted? Con muchas. Si agrega usted las propias, usted se acostó con 4 novios, pero cada novio se acostó con 2. 4 por 2, 8. 8 ligaduras del alma que hay que romper. Usted no sabe, porque los novios con los que usted se acostó, usted nunca escuchó decir de ellos: yo me acosté con tantas. Usted a lo mejor lo presupone. Se casa con un varón, el varón tuvo 5 prostitutas en su vida. ¿Cuántas prostitutas tuvieron hombres o personas con las que se acostaron? Multiplíquelo. Usted tiene cachitos del alma de la persona. Si alguien quiere ser limpio, tiene que pedirle al Señor que se rompan todas las ligaduras del alma. Muchas veces se hace más efectiva la oración cuando yo conozco los nombres de las personas, pero a veces se olvida. ¿Se imagina? Para eso es la oración de liberación, para romper ligaduras del alma. Y usted tiene que saber cómo se hace. Usted tiene que practicar eso, porque el que quiera tener hijos limpios, el que quiera tener hijos más santos, tienes que hacerlo antes de engendrar. Y si ya los engendraste, cuando apenas veas un problema sexual en tu hijo, ya sabes por qué es y tienes que aprender a romperlo. Cuando veas que tu hijo mayor de 6 años está tocando, manoseando a la niña de 4 años, alármate. Pero ya sabes por qué es, porque en tu casa seguramente hay eso. Y es ahí donde entra la liberación.
Si estás mirando que tu hijo está comenzando a tener comportamientos pervertidos, es el momento para romper la maldición generacional de lujuria, de perversión sexual, de inmoralidad sexual. Es importante que en ese momento se echen fuera los demonios. Tu hijo todavía puede ser más inocente y es más fácil hacerlo. Para eso la liberación. Entonces, fíjese usted, déjeme concluir aquí. Dice Mateo 19:4. Mateo 19:4. Creo que le pedí. No le pedí texto bíblico, ¿verdad? Mateo 19:4 dice, a ver si me ayudan a ponerlo aquí, por favor. Mateo 19:4 dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, verso 5: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y llegaron los fariseos. Antes de esto, llegaron los fariseos y le preguntaron: Señor, ¿es lícito darle carta de divorcio a la mujer? ¿Es lícito darle carta de divorcio a cualquier persona que está casada y ya no quiere estarlo? Y Jesús dijo: no. Por la dureza del corazón, escuche, por la dureza del corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio. Quiere decir que el corazón endurecido es una de las razones de por qué la gente se divorcia. ¿Y quién tiene un corazón endurecido? Aquel que practica un pecado y ya no lo suelta. Y no lo suelta. Y eso es lo que hace el pecado de adulterio. El pecado de adulterio es tan contaminante y tan dominante que cuando una persona comienza a tener relaciones sexuales ilegales, le gusta. Y no le importa qué puede perder. Cuando el corazón de una persona se endurece, el proceso es una separación ordenada y vigilada. Si la persona sigue endurecida, lo correcto es ¡pum!, divorcio. Eso es cuando el adulterio es permanente. Pero ¿qué hay cuando una persona cometió adulterio con diferentes mujeres? Lo mismo. Esos son adulterios intermitentes, porque el hombre o la mujer cometieron pecado sexual con una persona el año 94. 4 años después volvió a caer con otra persona en el año 98. 2 años después volvió a caer con otra persona en el año 2000. En los años de casados, que son 30, ha caído con 20 mujeres, o viceversa, la mujer ha caído con 20 hombres. Ese adulterio es intermitente. De todas maneras, la persona está endurecida porque no ha visto o no ha deseado un cambio. Está endurecida. Y el paso es una separación. Y el siguiente paso es un divorcio. Pero te la van a cobrar. Te la van a cobrar. Lo vas a lamentar mucho. Dice 1 Corintios 7:39: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. El matrimonio es para solteros y para viudos solamente. Pastor, yo me divorcié y podrías volverte a casar, pero no es la voluntad perfecta. Vas a sufrir daños.
Porque una persona que fue engañada en adulterio generalmente lleva la espina, lleva la herida. Y mientras no haya un proceso de liberación, no hay sanidad. Y por eso es que el 80% de las personas que cometieron adulterio y se divorciaron, el 80% se vuelve a divorciar la segunda vez o se separan. Porque cuando no hay un proceso de sanidad, ¿qué sucede cuando hay un adulterio? Una herida profunda. Es como si te acuchillaran por la espalda. Y una persona que se divorcia, salvo que esté en Cristo y Jesús la sane de su alma, de su espíritu, y le sane las heridas, quizá podría rehacer su vida. No es la voluntad perfecta, es la voluntad permisiva del hombre, con sus correspondientes problemas. Si así los que estamos casados, de acuerdo a lo que Dios establece, tenemos problemas, ¿qué no le pasará a la gente que vuelve a casarse? Ya le dije, el 80% de los que se divorciaron se vuelven a divorciar. Y desgraciadamente, la gente no entiende que todo pacto se establece hasta la muerte. Y el matrimonio es un pacto. Cuando tú haces un pacto, no se rompe por nada. Póngame atención. ¿Cuántas personas cuando eran niñas, en la inocencia y en la locura, quizá usted tenía 8 años y conoció a la niña de la primaria que se enamoró, y un día dijeron, tú y yo vamos a estar juntos por siempre? Se pincharon el dedo ambos y se lo juntaron, hicieron un pacto: estaremos juntos, seremos amigos y seremos mucho más que eso por siempre. Eso es un pacto. Y déjeme decirle que eso no se rompe por nada, sobre todo si fue de sangre, hasta que viene Jesús y lo rompe, si te acuerdas. Y tú vas a pasar hasta el día de tu muerte pensando en esa persona con la que hiciste un pacto. Es por eso que cuando los maleantes se juntan con otros maleantes, hacen pactos. Y hasta la muerte. Si a mí me llevan a la cárcel, yo no voy a denunciarlos. Ahí me quedaré, y si me matan, ahí que me maten, pero no voy a denunciarlos porque tenemos un pacto. ¿Sabe qué es el matrimonio? Un pacto, porque es hasta la muerte. Por eso es que hay tantos daños cuando dos personas se divorcian. Hay tantos daños hasta la muerte. Y sobre todo si no conocen a Dios, hasta la muerte. Repito, 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. Por eso dice Proverbios 2:16, escúchelo, Proverbios 2:16 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cuál es la razón, mis amados? ¿Cuál es la razón de que se cometan adulterios? No me va a dar tiempo, solo le voy a decir las razones. Cada razón tiene un texto bíblico que no me da tiempo leerlo. ¿Cuáles son las razones de los adulterios? Alguna vez enseñamos esto, pero búsqueme Proverbios 6:29, por favor. Proverbios 6, búsquelo, porque con eso voy a concluir. Pero, ¿cuáles son las razones del adulterio? ¿Por qué las personas caen en adulterio? Esto es como para predicarlo y enseñarlo en un mes. Solo le voy a decir generalidades. En primer lugar, no cumplir el mandamiento de dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, y estar ambos desnudos y no avergonzarse. Eso está en Génesis 24, en Génesis 2:24.
Todo matrimonio que no está cumpliendo Génesis 2:24 y 25, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, va tarde o temprano a caer. El hombre tiene que salir de su casa, tiene que rentar su departamento, quizá no será dueño, pero será el que va a rentar, tiene que tener un trabajo, tiene que ser el representante de Dios en su casa, tiene que formar la unidad con su pareja, no solamente en el acto sexual, sino en pensamiento. Tienen que ser honestos y transparentes y tienen que cortar el cordón umbilical de los padres. Eso es lo que compete naturalmente a los esposos. Segunda razón. Si alguien, por cierto, si alguien no hace ese Génesis 2:24 y 25, cuidado. Segunda razón. Cuando en el matrimonio hay una separación de mucho tiempo. Se va a Estados Unidos y dice que le va a mandar dinero. Se va a ir a trabajar al norte y voy a venir cuando pueda, vieja. Cuídame los hijos, te voy a mandar dinero. Cuando pueda venir, tomo un avión y me vengo a verte. O tomo el autobús y vengo cada fin de semana. No. Cuando no están juntos y no viven en la misma casa y duermen en la misma cama, van a haber problemas. Las estadísticas dicen que no hay agente viajero santo. ¿Sí me escuchó? ¿Por qué agente viajero? Porque siempre se hablaba de los famosos agentes viajeros, aquellos que andaban vendiendo por toda la República y se iban de la casa. Y todo el mundo decía, no, pero ¿cómo dice usted eso de mi esposo? Es bien puro y santo. Déjeme decirle que 1 Corintios 7 dice que no os neguéis el uno al otro, a no ser para dedicarse a la oración. Quiere decir que lo único que puede detener los pecados sexuales es orar y ayunar en común acuerdo. ¿Sí me escuchó? Cuando tú planeas con tu esposa, esta semana o esta quincena o este mes vamos a ayunar de las 6 a las 6 todos los días y vamos a guardarnos del acto sexual y están en común acuerdo, lo único que puede mantener los ataques sexuales es estar en ayuno y en oración. Dígame si el agente viajero ora y ayuna. Entonces, número 3, no son honestos y transparentes. Nunca han puesto reglas en su matrimonio. ¿Cómo es posible que tú estás siendo atacado en tu trabajo y tu esposa no lo sabe? ¿Cómo es posible, mujer, que tú estás siendo atacada en el puesto donde vendes, acosada, te están bajando las estrellas, te están intentando deslumbrar y no le dices a tu marido? No hay transparencia. Y es cierto, muchas veces a la mujer no se le ocurre decirlo porque la linchan. El hombre celoso la mataría y viceversa. El hombre que le dice a su mujer, oye mujer, en mi trabajo hay una muchacha que la verdad me está echando el ojo y sabes, está bonita, por favor ayúdame. ¿Cuándo? Eso es falta de transparencia. Eso es no ser transparentes. Y un matrimonio donde los cónyuges no son transparentes, desgraciadamente nunca van a llegar a la unidad. Hay mujeres que no saben cuánto gana el esposo. Hay hombres que no saben cuánto gana la mujer en su trabajo. Tienen pena, vergüenza o no le quiere decir para que no se lo quite. Número 4,
La gente, si es mujer, no cuida sus oídos. Si eres hombre, no cuidas tus ojos. Quiero que sepa que cada vez que una persona mete una película, aunque no sea pornográfica, cada vez que una persona mete una película y la pone en su alcoba, aunque sea semiporno o tenga imágenes ahí donde se están besando y no están casados, tú estás metiendo el adulterio o la fornicación a tu propio cuarto. Y es suficiente. Muchos creen que como están casados dicen, bueno, ya ves, vieja, estuvo bonita, ¿no? Ay, pero los niños no se han dormido. ¿Qué pasó, vieja? Mañana, ¿no? Ya pensando porque acaban de ver la película. Así se incitan. El hombre que no cuida sus ojos es víctima más rápido de la lujuria. La mujer que no cuida sus oídos es víctima más rápido de la lujuria. ¿Quiere usted enamorar a una mujer? Bájele el cielo, las estrellas, la luna. Platíquele cuán hermosa es. Cuéntele qué preciosa es. O sea, una chimultrufia. Pero si el hombre le baja las estrellas, óigame, así los padrotes, así los gigolós, así enamoran a las mujeres para ponerlas a trabajar. Y el hombre puede estar bien feo, pero con las palabras ganó a la mujer. Muchas mujeres, cuando empiezan a escuchar un cumplido, un abrazo, un afecto, una cosa bonita, si no tienen temor de Dios, caen. Un hombre cuando empieza a mirar a su compañera de trabajo que vino con minifalda, cuando empiezan a mirar a la jefa que llegó vestida de una manera sin pudor, y empieza el hombre a decirle cosas bonitas y la mujer le hace caso porque está carente de afecto y empieza a pasar delante de él provocadoramente, y el hombre no cuida sus ojos y no huye, tú mismo puedes caer. La lujuria en los hombres se enciende por los ojos. La lujuria en las mujeres se enciende por el oído y por las palabras que les dicen. Número 5. Porque la gente no cuida su mente. Estos días, escúcheme bien, voy a concluir. Estos días muchos iban manejando y a lo mejor sentían un deseo sexual desenfrenado. ¿Sabe por qué la lujuria tiene un simbolismo de un burro? ¿Sabe por qué en la Biblia se simboliza la lujuria con un burro? ¿Qué hace un burro? Óigame, ¿qué hace un burro en celo cuando ve a una burra? ¿Qué hace un burro? Oiga, para los que alguna vez vieron eso, o en película, o lo vieron en su pueblo, ¿qué hace un burro cuando el burro ve a la burra que está en celo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si lleva carga? Dígame. La tira o corre, se escapa, y hasta que no llega con la burra, usted no lo separa de ahí. Es una fuerza. La lujuria es una fuerza que viene a esta parte, arriba de tu vientre, abajo de tu estómago. Aquí viene la lujuria. ¿Y qué hace sentir la lujuria a una persona, hombre o mujer? Que cuando ves una mujer tienes ganas de poseerla, sea hombre o mujer, y más si eres un varón y la ves semidesnuda, te da unas ganas de poseerla. No importa, a cualquier precio, como un burro. No importa si estás trabajando, no importa si tienes que llegar a ver a tus hijos, no importa si ya quedaste de ver a tu esposa en la noche, no importa. Cuando hay un espíritu de lujuria, aquí es como aquel burro que dice, y si te dan entrada, se acabó. También acontece con la mujer. La lujuria es un demonio que se mete aquí y te hace sentir unas ganas, un deseo de poseer. Y si el hombre te empieza a engolosinar con la boca, y tú empiezas a oír y no le cierras tus oídos y no tienes temor de Dios, ahí te quedas. Se acabó. Póngase de pie, por favor. Proverbios 6. Por eso Job dijo: hice pacto con mis ojos para no ver a una doncella ni codiciarla. ¿Quieres mantenerte apartado? Ahora imagínense los que ven televisión todos los días.
Ya no necesitamos televisión, ya con que te metes a tu teléfono celular a navegar en internet, suficiente. Ayer hablé de qué personas necesitan liberación en el área sexual. Dije especialmente como 10 razones. Ese video sí lo voy a subir rápido, porque uno de los problemas que vamos a tratar mucho en el seminario son los problemas sexuales, los problemas de ocultismo y los problemas de rechazo. Proverbios capítulo 6, por favor. Por eso, qué tan importante es conocer al Señor y tener temor. Temor. Lea conmigo desde Proverbios capítulo 5, verso 18. Proverbios capítulo 5, verso 18. Le digo algo. Si su servidor cayera en adulterio, no solo perdería mi familia o sufriría por mantenerla, se acabaría todo esto. No habría más iglesia. Seguramente usted no vendría. A lo mejor como yo oré por usted, a lo mejor usted dice: ay, me acuerdo cuando el pastor oró por mí y se me fue la migraña, Dios lo usó. Ahí me quedo con usted, pastor. Pero no serían todos. Yo no solamente pierdo mi matrimonio, pierdo mi ministerio, pierdo la seguridad de Dios, su protección. Así debería de pensar cualquier persona, aunque no sea pastor. Tú caes en adulterio y no te la acabas. Lo mínimo que vas a tener son heridas y vergüenza. Lo máximo es perder tu familia, tu trabajo. Si alguien me dice: pastor, yo ya estoy casado aquí con la segunda y todo va bien, yo no sé qué cuentas le vayas a dar a Dios en el cielo, sobre todo si dejaste a tus hijos pequeños. Yo no sé con qué cara te vas a presentar delante de Dios. Dice Proverbios 5:18: sea bendito tu manantial. Está hablando en sentido figurado el Señor, Salomón, por el Espíritu de Dios. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Bueno, cuando eran jóvenes, ¿no? Quizá hoy no son gacelas, pero es tu pacto, la mujer de tu pacto. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. No hablé acerca del acto sexual en el matrimonio y cómo hay muchas mujeres que se niegan, y hay hombres también, hay hombres también que se niegan, que ya no quieren sexo porque vienen cansados, y muchas veces porque padecen de disfunción eréctil, y eso se debe a la vida vieja, y no han buscado liberación, porque la disfunción eréctil se puede vencer. Se puede vencer. La eyaculación precoz se puede vencer. ¿Sabe por qué? Porque el mayor órgano sexual, ¿sabe cuál es? No es el pene, no es la vagina. ¿Sabe cuál es el mayor órgano sexual? La mente. Es tu mente la que hace que funcione los órganos sexuales. Y todo está aquí. Y el que contamina su mente no funciona. El que tuvo tantas cosas que hizo sin Dios, borracheras, drogadicción, pornografía. La pornografía, si no la paras, te va a llevar a la eyaculación precoz. Y no sé, yo no conozco a ningún hombre
Yo soy varón. Yo no conozco a ningún hombre que salga del acto matrimonial con su mujer feliz cuando no funcionó. Para los jovencitos que están en la masturbación, en la pornografía, ya sabes lo que puede pasar cuando te cases. Si no tienes temor de Dios, al menos ten temor de las consecuencias humanas, porque hay algunos que tienen más temor de las consecuencias humanas que del temor de Dios. Cuando te cases y no funciones por tanto alcohol que bebiste o por tanta masturbación o pornografía, no vas a funcionar. A ver si sales contento del acto matrimonial ya que te cases, que no cumpliste. Te lo digo con mucho respeto, varón, porque a veces nos dicen las cosas y no hacemos caso. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Porque una de las razones de estar casados es recrearse en el amor, aún en el amor sexual. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Fíjese usted, ¿abrazarás el seno de la extraña? Verso 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Porque cometer adulterio o fornicación es una locura. Sáltese al capítulo 6, dele la vuelta. Capítulo 6, versículo. Escuche esto. Verso 26. Proverbios 6:26. Salomón, el hombre que tuvo 1000 mujeres, casi 1000, tuvo 900, casi 1000, para que vea que también hay tremendas personas que disfrutaron del acto sexual y no quedaron satisfechos. De hecho, la causa de la caída de Salomón fueron sus abominables pecados sexuales. Esa fue la causa de su caída. Tuvo 900 mujeres. Perdóneme si me equivoco, creo que tuvo más, ¿no? Ya se me olvidó. Dice Proverbios capítulo 6:26: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un